Estamos prácticamente en el mes de octubre y quiero decirles que en el mundo antiguo, en el mundo prehispánico, se tenía un calendario. No iba tan parejo como el calendario gregoriano que usamos en el occidente, sino que empezaba en marzo, justamente en marzo, como aquel antiguo calendario romano. Y cada mes tenía 20 días, de tal manera que había 18 meses de 20 días y 5 días que se vivían pero que no contaban. Qué curioso. Estos 5 días se llamaban Nemontemi, que quiere decir no existen, es decir, nefastos, y la gente no podía hacer nada esos 5 días. No podía trabajar, no podía cocinar, no podía lavar, no podía nada. Eran de descanso obligatorio para toda la sociedad. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque el mes de octubre que estamos iniciando coincide también con el principio del antiguo mes indígena llamado Tepeilhuitl. Tepeilhuitl viene de las voces Tepetl, cerro, y la otra voz Ilhuitl, que quiere decir fiesta o festividad. La festividad de los cerros. ¿Qué significa eso? La gente consideraba a los cerros, a las montañas, como dioses, como si estuvieran vivos, si oyeran, si percibieran, si fueran capaces de entendernos y de expresarse con nosotros, de tal manera que muchos de ellos se consideraban divinidades. Bueno, estamos en una región en donde teníamos dioses cerros, como el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, Matlalcueyetl, que es la Malinche, y Citlaltépetl, que es el Pico de Orizaba. O sea que cada uno de ellos era un dios. Pero también había dioses chiquitos. Los cerros pequeñitos también podían ser dioses. Bueno, en este mes de Tepeilhuitl se les hacía una fiesta. ¿En qué consistía? En que la gente en sus casas compraba una buena cantidad de estas semillitas pequeñitas, que se llamaban tzoali y que nosotros le decimos alegría, amarantos para ser más exactos. Con eso se molían y se hacía una masa, y con la masa se fabricaban las maquetas de los cerros, de tal manera que había un volcán como el Popo, otro en la forma de Lista, otro en la forma de la Malinche, etcétera, etcétera. La gran diferencia es que en la punta le ponían una carita, una cabecita, para indicarnos que nos están viendo, que nos están oyendo y que pueden ser interlocutores con nosotros. Eso se festejaba en este mes. Y aquí viene lo interesante. El mes de Tepeilhuitl es el preámbulo de las grandes fiestas de muertos. De las grandes fiestas de muertos, de la Hueymicailhuitl, que quiere decir gran fiesta de los muertos. ¿Por qué? Porque en este mes de Tepeilhuitl se recordaba a quienes habían muerto por agua, es decir, ahogados, de frío, de una pulmonía, de un catarro mal cuidado, es decir, cualquier cosa que tuviera que ver con el frío, esos se recordaban en este mes. Qué curioso que siendo los primeros a los que se recordaba de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, todavía hoy, el primer día de la gran fiesta de muertos, nos acordamos justo de los que murieron por agua, por frío, etcétera, etcétera. Es decir, no ha variado. En algunos otros, el primer día de muertos es el de accidentados, pero de eso ya hablaremos en otra ocasión. El caso es que estas maquetas se colocaban en las casas y se les hacían ofrendas, se les ponía fruta, comida, tortillas, chile, para que comieran estas divinidades. Claro, ellas no se iban a comer, la maqueta no se iba a comer nada, pero esto estaba a un lado simbólicamente alimentando al cerro. Y en su honor la gente compraba el papel amate, no había de otro papel, y lo recortaba en cuadritos, y esos cuadritos se colocaban en el hombro y luego con una púa de maguey se perforaban el lóbulo de la oreja una y otra vez para que cayeran gotas de sangre en el papelito. Los que eran más listos para acabar más pronto, a la púa del maguey le dejaban una parte de la fibra, se lo metían
Y entonces se iban jalando para que ese dolor era el ofrecimiento que le hacían al dios. Bueno, mojaban un papelito, 2, uno de cada oreja, los que eran muy devotos, pues más. Y entonces esos papelitos los entregaban al templo porque servían para una cosa, para ornamentar a 4 mujeres y un hombre que estaban destinados a ser sacrificados a las montañas. Cada una de estas mujeres representaba las montañas. Una se llamaba Iztaccíhuatl, otra se llamaba Matlalcueyetl, y así, con nombre de diosas, Coatlicue, en fin, se sacrificaban, se ataviaban con estos papeles, se les ponían vestidos nuevos, elegantísimas, sus coronas de flores en la cabeza entremezcladas con el papel sangrado, y bailaban y cantaban, iban subiendo las gradas del templo, dicen que muy contentas, yo lo dudo, pero bueno, dicen que muy contentas. Y cuando llegaban arriba, pues pácatelas, la sacrificaban y al hombre también lo sacrificaban. Después, a diferencia de los otros sacrificios, el cuerpo lo iban rodando por las escaleras, pero deteniéndolo, porque en otras fiestas echaban el cuerpo y que rodara solito y que llegara hasta abajo. Aquí iban cuidando cómo iba rodando por las escaleras cada uno de los cuerpos, y ya abajo los sacerdotes, esto suena muy cruel, pero pues así eran las fiestas, decapitaba los cadáveres y las cabezas eran empotradas en el zompantli, es decir, en las hileras de cabezas. Y los cuerpos desmembrados eran incinerados, salvo una parte que, dice Fray Bernardino de Sahagún, se llevaba a las casas de los nobles para que se hicieran un guisadito con esta carnita. Bueno, se ha discutido mucho si esto es cierto, si es una exageración, pero lo más seguro es que sí, porque Fray Bernardino no exagera, no miente en lo que le platicaron los relatores indígenas. Pues la fiesta Tepeilhuitl termina con que le meten cuchillo a la maqueta de Tzoali y se comen las rebanadas de montaña. Es decir, me estoy comiendo un pedacito del Iztaccíhuatl, me estoy comiendo un pedacito del Matlalcueyetl, un pedacito de este cerro del otro, entre toda la familia. Eso ya es el anuncio de que viene la gran fiesta de los muertos. ¿Qué les parece?